la teoría sostiene que Jesús de Nazaret y María Magdalena tuvieron una relación en la que nacieron hijos. Tal vez nosotros en el Edén éramos un animal más, hasta que probamos de ese fruto prohibido. Nos dimos cuenta y nos hicimos más inteligentes. Es un texto gnóstico donde en el siglo II no se presenta a Judas como el histórico traidor, sino como el discípulo favorito de Dios y alguien que lo entregó a las autoridades, sí, pero fue siguiendo órdenes directas de Cristo. Por eso Jesús se fue al final, cuando resucitó, que se fue al cielo, que fue una abducción como tal, porque dicen que lo vieron levitar e irse y desaparecer entre las nubes. Bienvenidos a Expedientes Misteriosos, a un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, aquí emocionado porque este tema me gusta bastante. Después de un buen rato, mucho tiempo, por cuestiones personales pues habíamos pausado el proyecto, pero regresamos con toda la actitud. El producto también ahí viene muy productivo, con muchas ganas de venir, muy sobornado. ¿Qué onda, plebes? Estamos emocionados con lo que se viene porque esta vez venimos con todo. Antes también, pero ahorita más. O sea que antes no lo estábamos dando todo. Sí, pero ahora más. Digamos que ahorita es el 150% más. Te sentías empoderada. Sí, ahorita todavía más. El tema de hoy es fascinante para muchos y un poco cuestionable para otros. Aclarando, son teorías conspirativas, no es nuestra opinión, no son cosas que nosotros inventamos o que de nosotros surge, y no queremos dañar la susceptibilidad de nadie, ni tampoco vamos a hablar mal de ninguna religión en particular. Creo que vamos a hablar sobre las teorías conspirativas de las religiones o de la iglesia en general, y entonces no quisiéramos que se tomaran este tema muy personal. Hay personas que creen, hay personas que no creen, y hay personas muy ambiguas que son agnósticas, entonces no vamos a criticar la fe de nadie. No estamos intentando cambiar la creencia o el pensamiento de nadie, simplemente estamos poniendo el tema sobre la mesa para que lo escuchen y se entretengan. Sí, porque por ejemplo, a lo largo de la historia, pues, el libro más leído de la humanidad es la Biblia, pero hay personas, una de dos, que tienen una fe ciega a todo lo que se escribe ahí, a todo lo que se lee, y hay otros que la cuestionan y que piensan que la Biblia, es una mentira o es una fachada que esconde muchísimos más textos. ¿Tú qué opinas, Jess? Lo tengo que tratar con pincitas porque es un tema muy delicado y, aclaro otra vez, es mi opinión, no es como que lo diga y ya es algo que tenga que ser. Pero yo creo que sí hay muchos libros que o no han sido descubiertos u otros que fueron descanonizados, como por ejemplo el libro de Enoch. Pero tiene textos muy interesantes. Tiene textos muy interesantes, como por ejemplo que vio casas, o sea, que fue llevado al cielo y él, en sus palabras, o sea, los otros libros hablan de que Dios hizo esto, esta persona hizo esto, el otro, pero él habla de su propia persona, de que yo vi casas desde el cielo, vi la tierra, vi casas de cristal, vi ángeles que son llamaradas de fuego, y, o sea, él describe a sí mismo como si él lo estuviera viendo, no como si otra persona lo estuviera. Es que hay muchos mitos y teorías y textos perdidos o textos descartados a lo largo de la historia, pero creo que decir que la Biblia es el único texto válido y que todo se rige a través de eso, pues es una aseveración muy fuerte hoy día, porque ya han salido textos muy interesantes como el libro de Enoch, que es un texto apócrifo, y entonces pues a mí me ponen a pensar, a divagar, que con temas de religión no me gusta mucho opinar, pero el tema de hoy es 100% de esto, de teorías conspirativas. Entonces, hay un mito muy popular que me llamó mucho la atención, que por eso lo añadí, que es la línea de sangre de Jesús. Y como bien decías, es una teoría un tanto controversial, porque la teoría sostiene que Jesús de Nazaret y María Magdalena, los que saben de religión sabrán quiénes son estos grandes personajes, tuvieron una relación en la que nacieron hijos. Y bueno, básicamente hay defensores que defienden esta idea y aseguran que esa descendencia
los hijos o los supuestos hijos de María Magdalena y Jesús de Nazaret, sobrevivieron y dieron origen a la dinastía merovingia, que es una línea de reyes francos que gobernó en Europa. Dicen que ese linaje fue protegido por una sociedad secreta antigua, no sé si la conoces o la conocen, que es el Priorato de Sion, donde supuestamente, bueno, esta fue fundada en 1099 y en Jerusalén fue fundada por Godofredo de Bouillon. Pero aquí la conspiración me da que pensar porque choca con la realidad de algunos textos, como los libros del Enigma Sagrado y el Código Da Vinci. Bueno, ellos fueron los libros que popularizaron la historia, pero choca con la realidad. Y no sé qué opinas, a mí me parece muy controversial. Lo es un poquito porque muchos tenemos la idea de que Jesucristo era santo y por ser santo no hacía esas cosas, pues no se reproducía porque el nacimiento es a base de un pecado, que es el coito. El coito, exactamente. Entonces uno creería que como Jesús es santo no peca. Sí está muy controversial esa teoría, ¿no? Pensarla te pone un poquito dudoso, ¿no? Y algunas veces te altera porque cambiarte algo que ya tienes escrito por años, por milenios, sí es como que muy, muy escandaloso. Claro. De hecho, el Priorato de Sion, que es una sociedad secreta, resultó ser uno de los fraudes más grandes del siglo XX. Por eso también choca con la realidad la teoría, porque quien lo creó en 1956, que es Pierre Plantar, él falsificó pergaminos dentro de los textos y los plantó en los archivos franceses para hacerse pasar por el legítimo rey de Francia. No obstante, él confesó este engaño, y es ahí donde la teoría pudiese caerse, porque en 1993 dijo que pues había sido un engaño, pero la leyenda o la teoría o el mito sigue vivo y hay muchas personas que defienden esta teoría con bastantes argumentos, que cuestionable o no, ahí está. A fin de cuentas termina siendo una teoría, no nunca sabremos, pues que jamás sabremos qué pasó realmente, ¿no? Así como por ejemplo cómo fue Jesucristo, tampoco sabremos si realmente fue como lo están retratando, ¿no? Pero a fin de cuentas todo es teoría porque nada está como tal escrito, ¿no? Nomás no está escrito en la Biblia, que es la principal fuente de información donde viene todo, incluso en otros manuscritos tampoco, ¿no? Entonces sí es como que te quedas pensando y dices, ¿será? Si Jesús era divino, tenía poderes, ¿por qué sus hijos no? ¿Por qué sus hijos no siguieron predicando? ¿O por qué no hay escritos de que sus hijos también tendrían esos poderes, ¿no? Porque me imagino que podría ser heredados. Serían los nietos de Dios, ¿no? Pues esta dinastía fue muy poderosa en su momento. Pero pues ahí se queda, ¿no? Se queda en que lo pensemos, que lo aterricemos, y si les interesa la teoría, sería bueno que investiguen un poquito más a profundidad cuáles son los argumentos muy sólidos que la defienden. Pues sí te deja pensando, sí te cambia como que la figura que tenías sobre Jesús. Pero ahora sí te digo que yo te voy a platicar esto para cambiarte un poquito la figura de Satanás. Okay. Todos creemos que es el típico humanoide con cuernos, patas de cabra, cola, que es malvado, porque así se nos ha inculcado, ¿no? La religión. Pero ¿qué tal si te digo que realmente no es malo? Él simplemente sigue órdenes. Porque al final Satanás significa opositor. Es el que te hace dudar de Dios. Por ejemplo, en el jardín del Edén, la serpiente se acerca a Eva y le dice, oye, come el fruto prohibido porque así vas a ser libre, o realmente no sabemos qué palabras exactas usaron, ¿no? El punto es que la convence de comer el fruto prohibido. Eva se da cuenta y Eva convence a Adán. Entonces los dos se dan cuenta, como que obtienen conocimiento, inteligencia, se dan cuenta de que pues, están desnudos, obtienen conciencia como tal, podría decirse, algo que por ejemplo los animales no tienen. Tal vez nosotros en el Edén éramos un animal más hasta que probamos de ese fruto prohibido y nos dimos cuenta y nos hicimos más inteligentes. Entonces, ¿pero tú crees que el fruto prohibido es literal o es metafóricamente? A lo largo de la historia se ha dicho que es metáfora, que es como la desobediencia o que es el mal.
muchos no lo toman de manera literal el fruto prohibido y otros lo ven como una alegoría a algo, ¿no? Por la serpiente y todo esto. Hay unos que dicen que es incluso, pues, la parte íntima de Eva, ¿no? O... Es que hay muchas teorías sobre eso, sobre el fruto prohibido, pero aquí la teoría que traigo se basa en que, o sea como sea, Eva lo probó. Y así se dio cuenta de que estaba, pues, desnuda. Esto hizo que Eva y Adán ya no estuvieran bajo el mandato o las órdenes de Dios. Pero, Sí, perdón, te interrumpo. sí. La versión de Adán y Eva sobre que fue creada una costilla y todo esto, Ujú. que desobedeció a Dios con el fruto prohibido, no es la original, o sea, no es la primera. No sé si tengas conocimiento que Adán tuvo una esposa antes, Lilith. Lilith. Ujú, Entonces, que se supone que fueron creados iguales, que fueron creados por la arcilla. ujú, No fue creada la costilla de este. Entonces, que también desobedeció. ujú. ¿Qué, ¿Tú qué tomas como desobediencia, siendo textos a veces un poco misóginos? ¿Qué podrías tú? ¿Lo tomarías de manera literal como una desobediencia o como que se comió una fruta? Ese es mi pensamiento, porque siempre se ha manejado como que son las villanas de esta historia. Y es que supuestamente Lilith desobedeció a Adán, pues era ella desobedecía mucho a Adán porque siempre he pensado que las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿no? Entonces algo ha de haber visto que no le gustó, pues, y como dices tú antes era muy misógino. Entonces, ¿por qué ella debía estar siguiendo órdenes de un hombre si ella tenía pensamiento propio, opinión propia, digo yo? Tal vez como que simplemente quiso ser libre y fue ese sentimiento que la hizo separarse de Dios, separarse del Edén. Y Eva era más tranquila porque nació de la costilla de Adán, no nació aparte como Lilith. Entonces estaba sometida al mandamiento de Dios y de Adán. Ok. Siempre me he preguntado si literalmente era un fruto. O si siempre tengo esa duda. Tal vez el fruto era realmente para Eva porque ella nació de la costilla de Adán y no nació aparte, pues no tenía como criterio propio. Con esa fruta podría tenerlo. Entonces Satanás quiso como que liberarlos del control de Dios o a Eva del control de Adán, pero algo pasó que Eva convenció a Adán y los dos pudieron tener la conciencia y separarse de Dios, tener el libre albedrío. Ok. Por eso fueron expulsados a la tierra. Ahí es como que te deja pensando, ¿realmente fue malo Satanás el liberarlos de...? Si Lilith ya se fue, porque se dio cuenta que Dios era el que los mantenía como que agarrados como mascotas, diría yo, no sé. Se dio cuenta de que, oye, pues me está pasando esto, no, mejor me voy. Satán lo vio y dice, oye, pues yo puedo hacer que ustedes sean libres, nomás tienen que comer la fruta. Y ustedes podrán hacer lo que ustedes quieran decidir y no tener que pedir permiso a alguien más. ¿Tú crees que la serpiente era Satanás? ¿Satán? Hay otra teoría que dice que no, que era Jesús. Pero eso podemos tomarlo un poquito más adelante. Es que hay un creador de contenido que sigo desde hace muchos años, que es contenido en inglés, que se llama Mother, no me acuerdo, pero les voy a poner en user, que son animaciones, muy feas las animaciones, pero son animaciones donde es como una sátira de la Biblia y habla sobre todos los sucesos que están redactados en la Biblia, pero de cómo no se sostienen, y es una parodia, una sátira muy interesante sobre, por ejemplo, por qué Dios es tan furioso, si se supone que Dios es amor, o como que cuestiona mucho ¿cómo te podría decir? La inconsistencia o la incongruencia de la Biblia, con una sátira que te deja pensando y dices, ¿cómo tomar este texto de manera tan literal si lo representan de esta manera? Lo voy a poner aquí, es un creador de contenido que tiene años haciendo esto, no sé si lo sigue haciendo, pero cada suceso interesante, lo de Adán y Eva y todo, lo representa con una animación de manera muy literal, como lo escribieron en la Biblia, y te hace, pues, cuestionarte muchas cosas. A mí me llama la atención. Incluso en la Biblia no te menciona qué es la serpiente, solo te dice una serpiente. No te dice que es Satán, no te dice que es un demonio, no te dice absolutamente nada, simplemente es una serpiente y ya.
Regresando a la idea de que Satanás no es malo, sale muy pocas veces en la Biblia realmente. Y en la mayoría en las que sale, bueno, si no es que todas, siempre sale como que haciendo querer dudar a alguien. Por ejemplo, a Job. No actuó por cuenta propia, sino fue por un reto con Dios. Y Dios fue el que le permitió hacer lo que hizo con Job. No fue porque él quería o no fue porque como tal. Bueno, en la Biblia te lo retratan así, pero pues es el Nuevo Testamento y es lo que no quieren hacer ver mal a Dios, ¿no? Que es cuando Satanás le dice que a Dios que esa persona, bueno, que Job cree en él o es devoto a él porque está bien, porque porque tiene una buena vida, ¿no? Pero que si no tuviera esa buena vida o no tuviera salud y todo esto, no creería en él, y es cuando creo que lo enferman. Sí, le quita la familia, creo, le quita las riquezas que tenía, todo. Primero le quitó, todo. le quita su ganado, y poco a poco, y al final creo que es cuando le dice que mate a su hijo. Muy cuestionable eso. Sí, pero como les digo, no tuvo el permiso de Dios para hacer eso. O sea, no actuó como por cuenta propia de que lo voy a hacer sea por abajito de Dios. No, lo hizo con el permiso de Dios. Porque lo retó. Ajá. ¿Y por qué no fue castigado como otros dioses han castigado a sus enemigos como tal? Porque dicen que Satanás es el enemigo de Dios. No he sabido que haya sido... Va a ser castigado supuestamente. Dicen que ya cuando regrese Jesús va a tener 1000 años de castigo, creo. Satanás, pero por mientras él puede hacer lo que quiera en la tierra y no será castigado. Por Se supone ejemplo, que su castigo fue haberle exiliado del cielo, ¿no? Del paraíso. Dicen, pero también dicen otros que fue enviado a la tierra para hacer lo que quiera, como él quería hacer su propio paraíso. Le dijo Dios, te doy la tierra para que hagas lo que quieras, para que demuestres que lo puedes hacer. Por ejemplo, Prometeo, que se robó el fuego y se lo dio a los humanos, fue castigado por ello. No me cabe la cabeza porque Dios, por ejemplo, nos castiga a nosotros, sí, pero porque a él no. Porque es su hijo pródigo, en el fondo será. Porque fue su favorito en su momento. Está interesante, pero solamente 2 veces se menciona a Satanás en la Biblia. Lo que investigué, no, unas cuantas veces, pero pocas. No son 2 exactamente, pero son pocas, pues no son tantas como creemos realmente. Tengo, a lo que yo sé, no tampoco estudié mucho la Biblia, pero sé que es en Job. Es cuando reta a Jesús en el desierto. Y ya la verdad no me acuerdo de otras. En su momento yo leí toda la Biblia cuando era niña, porque mi abuelo era cristiano. Y él me platicaba sobre el Apocalipsis. Pero me dijo, tú no puedes leer el Apocalipsis. Primero lee la Biblia y después lee el Apocalipsis. Entonces yo tenía mucho la afición en mi cabeza de decir qué pasa en el Apocalipsis. Entonces leí toda la Biblia y tuve un choque muy interesante de religión. Fui a muchas religiones por la interpretación. Porque imagínate, para una niña de 10 años, 11 años, no me acuerdo cuántos tenía, leer un libro tan complejo sin una guía, a mí me resultó muy difícil de entender algunas cosas, porque para mí no tenían sentido. Y no tenían sentido por la cultura en la que vivimos o por las cosas. Entonces no me parece tan descabellado que a día de hoy surjan teorías, porque es un libro complejo y muy cuestionable. La manera en la que se escribió, para empezar. O sea, se escribió por partes. Ajá, y son relatos, historias de gente que contaba que ni siquiera sabía cómo escribir. Entonces se fue historias tras historias hasta que se logró escribir la Biblia mucho tiempo después. Fueron agarrándose poco a poco y se fueron juntando y dijeron, sí, está yendo la historia poco a poco, esta historia lo pongo aquí y así poco a poco. Y si consideramos que el idioma original no es el español o el inglés, pues también hay muchas inconsistencias ahí con el lenguaje. Y malas interpretaciones. Malas interpretaciones, y más por la época. Sí. Que no sabían cómo describir, no sé, una mesa o algo, lo tenían que describir. Como lo de la serpiente, no sabían ser directos. Ahí está la serie de Lucifer de Netflix, ¿lo has visto? No. Está bien padre, está interesante porque se presenta a Lucifer, estrella de la mañana, como siempre se ha representado, ¿no? Que es
cae en la tentación siempre, y que le gusta vivir al límite y todo esto. Y salen muchos sus hermanos, todos los ángeles, la historia de Lily también sale. Eso está interesante, se los recomiendo si les gusta. Hay muchos que la criticaron por lo controversial que es Lucifer. Un poquito. Otra de las tantas teorías que hay una rama que asegura que la iglesia ha ocultado textos a propósito, que eso ya siento que es una teoría comprobada, pero uno de los casos más interesantes es el Evangelio de Judas, donde, bueno, la historia, la que todos conocemos, es que Judas Iscariote traicionó a Jesús. Es la historia que tú conoces. Bueno, pues dicen que es un texto gnóstico donde en el siglo II no se presenta a Judas como el histórico traidor, como comúnmente decimos el abrazo de Judas, sino como el discípulo favorito de Dios y alguien que lo entregó a las autoridades, sí, pero fue siguiendo órdenes directas de Cristo. Quienes promueven esta teoría dicen que el Vaticano, lo acusan de esconder estos evangelios por motivos políticos. ¿Qué te puedes imaginar por motivos políticos? Por muchas razones. Pero la iglesia y buena parte de la academia lo desmienten porque dicen que no hay un encubrimiento real. Yo diría que sí, hay muchos textos que están modificados, escondidos, desaparecidos, y los archivos de la Biblioteca Vaticana reciben cada año a miles de investigadores, y estos investigadores, con su conocimiento, dicen que no hay nada que asegurar, que todo es mentira con respecto a Judas. Yo creo que realmente puede ser cierto porque Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser sacrificado por los pecados de los hombres. Entonces, y él ya sabía, en la última cena dice, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces yo creo que si Judas se da cuenta que él sabe que lo van a traicionar, él se va para atrás, ¿no? O viendo el poder de su maestro, diría, oye, pues no podría hacerlo porque él es más poderoso que el dinero. Entonces tal vez Jesús, así por abajo de todos los demás, oye, es que necesito esto por el bien de la humanidad, y él tuvo que hacerlo. ¿Tú crees que Judas no lo vendió por unas cuantas monedas? No, porque era más el poder de Dios que unas cuantas monedas. O sea, era su discípulo al igual que todos los 12 apóstoles, ¿no? Sí. 12 apóstoles. Viendo el poder que tenía Jesús, creo que unas pocas monedas no era lo suficiente, no lo llenaba él, pues. Pero la historia siempre ha vendido eso, que Judas Iscariote vendió a Jesús por unas monedas. Porque les conviene la historia del traidor. Les conviene como que crear interés y crear controversia. Estuvo interesante porque ahora en Semana Santa, publicamos ahí en Expedientes Misteriosos un meme sobre Judas Iscariote, y mucha gente lo defendió. A mí me acordé ahorita que mucha gente decía que él no había cometido traición, que todo lo que hizo fue siguiendo las órdenes de Jesús. Es lo que te digo, todos eran discípulos muy fieles a él. O sea, cualquiera que viera a alguien con tanto poder, me imagino que la dudaría mucho por pocas monedas entregarlo. Esa es otra teoría. Tengo una que sí está un poco controversial, pero ya que se las platico, tiene un poquito de sentido. Pues todos conocemos a Lucifer. Otra vez creen que es Satanás, pero realmente yo digo que es Jesús. O sea, Lucifer y Satanás son una persona totalmente diferente. En el cristianismo lo volvemos a tocar, que nos han vendido una historia realmente, pero te pones a investigar y te das cuenta que hay muchas cosas que no tienen sentido, que son diferentes. Y aquí hubo un error de interpretación por el nombre Lucifer. Es que Lucifer significa portador de luz, y es el nombre supuestamente que tenía Satanás al momento de ser expulsado del paraíso cuando era un ángel, porque era el portador de luz, era el que movía todo, pues el que administraba todo ahí en el cielo, era el favorito de Dios como tal. Pero anteriormente les dije que Satanás era el nombre como de opositor, el que te hacía dudar, pues. Para mí sigue siendo un ángel, Satanás. Pero Lucifer, su apellido es Morningstar, o sea, estrella de la mañana. Y creo que nomás, ahí sí estoy seguro, 2 veces ha sido nombrado Lucifer. Es que en la Biblia.
según recuerdo, Lucifer era cuando era un ángel, Ujú. antes de ser un ángel caído. Entonces por eso más nunca se le vuelve a llamar Lucifer. Exactamente, pero hay dos partes donde se menciona a Lucifer. Una como Lucifer y otra Morningstar. Una fue el donde todos pensamos que estaban hablando de Satanás. Que dice, realmente no recuerdo quién era, pero dice, oh Lucifer, que tú caíste del cielo hacia la tierra. Ahí lo interpretamos como si fuera realmente el ángel caído, Lucifer, Satanás. Y desde ahí en adelante todos pensamos que era Satanás. Pero es la única parte donde se menciona a Lucifer. Y todos le adjudican eso a que fue un error de traducción. O que la persona que lo escribió se refería a un rey babilonio que cayó de la gracia de Dios. La segunda parte donde se menciona el apellido Morningstar. Y es el propio Jesucristo que lo menciona en el libro Apocalipsis. Okay. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana. O sea, el Morningstar. Ahí él mismo está confirmando que él es Lucifer Morningstar. ¿No te hace sentido que Jesús tenga el nombre Lucifer? Por lo que significa Lucifer, pues. Siguiendo la línea del tiempo histórica celestial de la Biblia, me hace sentido que ya no se le vuelva a llamar Lucifer por la razón que te dije, porque Lucifer era cuando era un ángel, y cuando procede a ser el ángel caído es cuando su nombre evoluciona o cambia a Satán, al diablo. Es que hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Pero creo que por eso solo se le menciona 2 veces. Tal vez porque es un nombre prohibido. Y es que tal vez Lucifer, cuando le dice, oh, caíste del cielo hacia la tierra, tal vez era una referencia a Jesús, que él en su momento, desde esta perspectiva, no cayó a la maldad, sino cayó por decir una verdad prohibida en ese momento, sobre desafiar la religión que en ese momento estaba, para decir la verdad de Dios. Entonces, ¿tú crees que fue una mala interpretación y a partir de ahí, quiero suponer, no estoy muy al tanto, pero tengo entendido que se les mencionan otros textos diferentes al de la Biblia? ¿Lucifer? Ajá. ¿Cuál es? Un día vi un podcast de por qué no había que llamarlo el diablo y decía varias cosas. Es que a mí sí me hace sentido que tenga el nombre Lucifer Jesús por ser el portador de luz. Y realmente pues sí lo es. Él la personificación de lo que es bueno aquí, la bondad humana. Y tenemos que Satanás es todo lo contrario. Pero yo me estoy basando en que Satanás sigue siendo un ángel, pues, y su nombre siempre ha sido Satanás. Porque, pues como te digo, sigue siendo el opositor, el que nos hace dudar sobre Dios y el que nos pone las dificultades para saber, como Job, que si no tuviéramos lo que tenemos, seguiríamos creyendo en Dios. Estoy viendo y en la Biblia se le menciona, en Isaías 14:12, describe la caída de Lucero, hijo de la mañana, debido a su soberbia. Ezequiel 28:16 relata la expulsión de un querubín, este es el protector perfecto, que se corrompió por su propia belleza. Y Lucas 10:18 y Apocalipsis 12:7, creo que es lo que dijiste. Uh-huh. Textos que mencionan la caída de Satanás y el dragón desde el cielo. Pero como tal dice Lucifer, o solo dice Satanás. Lucifer solo la primera que te dije, creo. Cuando dice que cayó del cielo. Y en libros apócrifos, pues en el libro de Enoch, con la historia de los vigilantes. Pero el nombre explícitamente Lucifer es el que yo me estoy refiriendo, el nombre portador de luz, Lucifer. Sí, solo creo que en Isaías 14:2. Y el apellido se menciona por el propio Jesús, de que yo soy la estrella de la mañana. En Ezequiel 28:16 se menciona como un querubín. Uh-huh. Pero como te digo, no te da el nombre Lucifer. Es nomás tú supones que es Satanás, porque pues la historia ya la conocemos. Ok, está interesante la teoría. O sea, ¿a ti te hace sentido de que sean 2 personajes completamente distintos? Ajá, o sea, no necesariamente porque Jesús sea Lucifer sea malo. O sea, sigue siendo lo mismo, simplemente es como un nombre que se le da por ser portador de luz. Hablando del libro de Enoch que te mencioné ahorita, pues que es un texto apócrifo apartado del canon,
oficial de los textos bíblicos que conocemos, que fue apartado hace mucho, como el año 300 y algo. Este es un libro fascinante. Te dije el otro día que lo iba a comprar. He tenido la oportunidad de leerlo en algunas ocasiones, pero para la gente que consume misterio y todo este tema que nosotros hablamos, pues, les gusta muchísimo por todo lo que habla de los vigilantes, como te he dicho, de los ángeles caídos, los demonios y gigantes, los llamados los Nefilim. A esto se suman arqueólogos aficionados, que es a donde voy, como Ron White, que aseguró, pero no hay ninguna prueba concluyente, haber encontrado el arca de la alianza escondida bajo el Golgota, con la sangre de Jesús cayendo exactamente sobre ella durante la crucifixión. Entonces, esta teoría la mencionan brevemente, pero ¿crees tú que después de tantos años podrían encontrar la sangre de Jesús caída en la crucifixión? No lo sé, porque si es un ser divino, yo imagino que sí, pero habiendo tantos años después de eso, pues que si por ejemplo los dinosaurios no lo podemos, pero ya son muchos antes, ¿no? Uh-huh. No, incluso cadáveres o cuerpos de personas de esas épocas, ya no se encuentra nada. Es muy controvertida porque este arqueólogo lo aseguró tal cual, que excavó cerca del monte Calvario, que es la Gólgota en Jerusalén, y dice que él descubrió una cámara subterránea que contenía el arca de la alianza, y según su relato, el arca estaba escondida ahí abajo y la sangre de Jesús goteó sobre ella a través de una grieta en la roca durante la crucifixión. Sabes que tal vez puede ser un poquito lógico porque estaba debajo de la tierra, ¿no? Uh-huh. Ahí hay humedad y se conserva un poquito más las cosas líquidas como tal. Pero igual es Jesús, ¿no? O sea, es un ser divino, es un ser, no es humano 100% como tal, entonces puede ser que eso le dé un poquito de ventaja de que su sangre siga ahí. Hay una teoría en Reddit donde hablaron sobre la teoría de este arqueólogo. Ahorita que hablas de los gigantes, hubieron unos descubrimientos arqueológicos también que de los Nefilim. Ajá, que salieron en varias partes, así medios de comunicación publicándolo, y resulta que fue falsa, ¿no? Porque realmente no está, fueron donados a varios museos porque mira, esqueletos de gigante, ¿quién no los quiere? Entonces esos desaparecieron totalmente, nadie supo qué pasó con ellos y todo se quedó en que fue una teoría, una mentira, una conspiración, como que para ser famosos. Pero en varias escrituras de otras culturas, de otras religiones, también hablan de gigantes, e incluso hay construcciones demasiado grandes para un ser humano normal. ¿Será que algo nos están ocultando? Yo sí creo que tal vez existieron los Nefilim o algunos gigantes. Lo creo posible, no obstante, por la selección natural y la evolución, creo que por alguna razón hemos cambiado físicamente. Como los dinosaurios, tal vez, o sea, eran gigantes porque había mucho dióxido de carbono, creo, en la Tierra. Entonces por eso eran muy grandes. Antes la fauna era muy grande, la fauna y la flora, cualquier cosa aquí en la Tierra era muy grande por eso mismo. Tal vez ellos tenían suficiente, exceso de dióxido de carbono y por eso estaban tan grandes en su momento. Es que si consideramos que había depredadores gigantes, que había fauna enorme, y no me parece tan descabellado que pudiésemos existir nosotros gigantes. Tal vez en un cierto punto en la Tierra donde ellos vivían, que tenían su pueblo o algo así, todavía había altas concentraciones de dióxido de carbono y por eso estaban tan grandes. Solo que en algún momento de la historia se acabó y, como dices tú, fuimos evolucionando y ellos fueron muriendo porque no tenían la suficiente oxígeno que necesitaban. Y con ellos la selección natural. Ajá, no tenían el mismo oxígeno que ocupan, pues como los dinosaurios ahorita, por ejemplo, si los lograran devolver a la vida, morirían porque las condiciones atmosféricas ahorita no son las mismas que tenían antes.
Entonces tal vez las condiciones cambiaron en su momento y se extinguieron y se murieron porque no podrían sobrevivir. Y yo diría que se extinguieron por la explosión. Pensaría yo, no sé, me suena. Es la teoría que siempre nos han contado, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay arqueólogos, hablando de los dinosaurios, nada más para salir un poquito, que hoy día han investigado y encontrado pruebas donde dicen que los dinosaurios no son como lo que nos han vendido cinematográficamente e históricamente, que no eran tan alargados y como morfológicamente como nos los muestran. No sé, me llama la atención que de hecho, por ejemplo, dicen que sí tenían plumas. Sí. Porque tenían pelos, Uh-huh. plumas, pelos, que no eran calvos como nos los muestran siempre. Eran aves. Sí. Que también creíamos que eran reptiles. De eso, su nombre, dinosaurio, significa reptil terrible, algo así. Pero eso es a lo que voy. O Ajá. sea, nos venden la historia de una manera, como una verdad absoluta, y se transmite de generación en generación hasta que se borra la realidad y se crea una nueva realidad. Y hablando de nuevas realidades, hay un proyecto que tú lo habías mencionado en unos episodios atrás, Uh-huh. que es que si lo piensas, tanto inquietante si en realidad fuera una verdad, es el proyecto Bulu Beam, que es el proyecto Rayo Azul, donde un periodista en 1994 lo propuso. Era Serge Monsat, que según él existe una conspiración liderada por el gobierno de Estados Unidos y la NASA, básicamente para simular la segunda venida de Cristo. Y ¿de qué manera? Pues usando hologramas tridimensionales proyectados con láser en distintas partes del mundo, donde muestran una imagen de Dios, el Buda, Jesucristo, el Dios que tengan en cada cultura, ¿no? De cada región. El objetivo sería generar una histeria colectiva para fingir una invasión alienígena, que aquí es donde digo yo, ¿por qué quisieran fingir una invasión alienígena? Pues para intervenir divinamente. Se supone que creando esta invasión alienígena falsa, intervienen divinamente para instaurar un nuevo orden mundial. Y tú dirías, pero ¿cómo sería este cómo funcionaríamos todos como humanidad en un nuevo orden mundial? Pues porque se le sumarían ondas de bajas frecuencias que son capaces de alterar o dirigir nuestros pensamientos directamente desde el cerebro. Y aquí lo que volvió controversial o descabellada la teoría es porque Monast murió en 1996, supuestamente un infarto fulminante, y los seguidores insisten en que lo asesinaron por hablar de más, por hablar de esta teoría. Mucho se ha hablado de este proyecto. ¿Tú qué tienes para decir? O sea, llegarían los aliens primero y luego llegaría el dios de la cultura a salvarnos de los aliens. Básicamente. Es que puede ser una excusa perfecta para juntarnos todos como humanidad y decir, vamos a acabar con los aliens. Es como dicen el bien mayor. Se supone que esa era la premisa del proyecto, ¿no? Es como, por ejemplo, entre mexicanos. Uh-huh. Los del norte contra los del sur, pero alguien de otro país se mete con los mexicanos, nos juntamos y órale, no te metes contra México. ¿Qué tal si algo parecido quieren hacer de que todos nos juntamos, todos los humanos, para acabar con los aliens y ya todos vemos que somos uno mismo, nos llevamos bien entre todos, pues no orden mundial, no sé, supongo que por ahí quieren llegarle. Pero por ejemplo, si hablamos de que la teoría busca el regreso de los dioses según cada región o cada cultura, no me hace mucho sentido, porque no todos creen en el mismo Dios, y para control social hay muchas personas que son agnósticas o que son ateas. Hoy día siento que hay muchas personas que no creen en ningún Dios, como antes, que había una fe ciega y absoluta en toda la humanidad. Tal vez quieran hacer de que, no sé, Buda, por ejemplo,
realmente soy de esta raza alienígena y yo soy el bueno. Yo soy Jesús, yo también soy de esta raza alienígena. O sea, todos los dioses somos de una misma raza alienígena que todos les hacemos bien. O sea, todos pertenecemos a donde mismo, entonces todos debemos adorarnos a nosotros mismos. No sé, como siento que si pasa eso, cada dios va a decir, pues váyanse con el otro, y así, como que para hacernos creer una sola religión y así unirnos a todos. No sé, se me acaba de ocurrir. Pues la comunidad científica la desmintió la teoría porque dijo que no había pues pruebas ni nada documental que lo afirmara. Pero como te digo, sus seguidores dicen que sí es real por la manera en que falleció, o simplemente por el hecho de que falleció. Está turbio. Yo diría que es una conspiración, es un mito, porque sí está muy difícil de creer. Pero hay personas que fervientemente defienden la teoría, como siempre, ¿verdad? En Reddit también encontré algunas cosas interesantes sobre el proyecto, pero no vamos a adentrar para no hacer más. Todo lo que estamos diciendo tal vez lo decimos muy por encima, pero si hay alguna teoría que no les parece tan descabellada o de la cual quieran saber más, pues sí sería interesante para ustedes que indagaran un poco más. Igual las comentan ahí, nosotros la podemos considerar para otro episodio. Sí. ¿Traes otra teoría? Ahorita que estamos hablando de los aliens, y si realmente todo lo de la Biblia, bueno, realmente Jesús es un alien. Porque, por ejemplo, si la Biblia está escrita por gente que no sabía escribir, por gente que no sabía cómo describir, no sé, una nave alienígena, o cómo es una cámara, cómo es un micrófono, lo escribirían primitivamente como ellos supieran escribirlo, pues. Por ejemplo, los milagros de gente resucitando, de Jesús sanando, de Jesús resucitando, ¿no sería más que un milagro, un avance tecnológico muy fuerte, muy grande, muy avanzado? Pudiese ser, o sea, tú dices que el Mesías es un extraterrestre. Tal vez él viene de otra civilización más lejos y nos viene a transmitir los valores que ellos tienen, de que sé bueno, no peques, cosas así, pues sé bueno con el prójimo. Los mandamientos, que su civilización a ellos les sirvieron para prosperar y avanzar. Y quiero ayudar a los humanos, voy para allá. Porque, por ejemplo, la estrella de Belén, en la Biblia se describe que guió a los Reyes Magos hacia donde estaba Jesús. Pero qué raro que una estrella tuviera como que una exactitud, como para irse directamente a una precisión y decir, aquí está Jesús, vengan para acá, síganme aquí, y aquí está. Es que si ponemos con lupa a analizar todos los textos, pues tienen muchas incongruencias. Es lo que decíamos al inicio del episodio. Todos y cada uno de los textos bíblicos tienen inconsistencias, son cuestionables y pueden ser fácilmente debatidos. Pero también hay como que, no como tal evidencia histórica, pero están los cuadros, hay muchos cuadros bíblicos donde atrás se ven naves espaciales. Hay una que está, creo que en una iglesia donde está Jesús crucificado, y atrás como que en el cielo se ven 2 naves espaciales donde están como que unas personitas adentro. Entonces es como que te quedas pensando, ¿qué tal si, no sé, la civilización nos estaba viendo para ver cómo avanzamos, como si agarramos los valores, como un experimento para decir, a ver si realmente pueden ser como nosotros? Por eso Jesús se fue al final. Cuando resucitó, que se fue al cielo, que fue una abducción como tal, porque dicen que lo vieron levitar e irse y desaparecer entre las nubes. Pudiese ser, pero para mí la religión, o el invento, la creación de la religión, siento que fue creada por nosotros mismos, porque fue el orden mundial que más control social hasta el día de hoy ha generado. O sea, ni la política ni nada te controla tanto como la religión. Inclusive la religión siempre la he considerado un arma de doble filo, porque o puedes hacer el bien de una manera impresionante, o también puedes hacer el mal justificándote en la palabra de Dios, como hechos históricos nos lo demuestran, la Santa Inquisición. O sea, hay personas
que hacen cosas muy cuestionables en nombre de Dios. Y no digo que Dios sea cuestionable, sino las acciones de dichas personas que abrazan su nombre para hacer cosas que tal vez terminan en tragedia. Hay una... como te he dicho, no he leído mucho la Biblia, pero sí he visto como que partecitas en internet. Hay una parte donde Jesús está hablando con los fariseos y que ellos dicen, no, pues te vamos a matar porque, no sé, así no es nuestro Dios y no sé qué, porque somos hijos de... ¿Qué dice? Hijos de Dios, hijos de David. Y él le dice, no, ustedes son hijos de Satanás porque ustedes tienen la intención de matarme. Entonces ustedes son hijos de las intenciones que ustedes mismos tienen. Hablan de que son hijos de Dios, pero realmente son hijos del diablo porque me quieren matar a mí. Entonces, a mí me quedó claro que sí, hablas, que dices que eres hijo de Dios, pero tus intenciones y tus acciones están haciéndote ver como hijo del diablo realmente. O sea, tus intenciones son los que te dicen soy hijo de tal o de tal. Porque puedes bien decir, soy satánico, pero estoy ayudando a la gente, estoy ayudando a los más necesitados, estoy ayudando a perritos. Eso quiere decir que eres hijo de Dios, claro, por tus acciones. Es una decisión unipersonal. Uh-huh. El hecho de que tú seas una persona cristiana no te hace bueno, ¿sabes? Lo podemos ver con el Vaticano. Cuántas cosas no ha escondido o solapado porque sus fieles... sus fieles padres o sus fieles curas han cometido muchos actos que van en contra de lo que ellos dicen. Entonces yo siento que es una decisión personal, y que no te hace buena persona el profesar una religión, ni tampoco te hace una mala persona ser ateo o ser agnóstico. Simplemente tus decisiones son las que te definen y definen de quién eres hijo, así como dice Jesús. Mi última teoría es una muy reciente, que es lo que pasó en la pandemia, que básicamente muchos fundamentalistas religiosos, como decía ahorita, adoptaron la idea de que la vacuna para el COVID-19 era la marca de la bestia. Seguro habrán escuchado esta teoría que se difundió muchísimo en aquel entonces, donde dice que quien se la aplicaba se entregaba a Satanás. Contigo era una decisión que si tú optabas por cuidar o querer cuidar tu salud con una dichosa vacuna, iba en contra de tus valores religiosos. Entonces vincularon iniciativas reales, que es como el gran reinicio del Foro Económico Mundial, con el inminente gobierno del anticristo, donde dicen que creen que bajo la excusa del cambio climático y la crisis sanitaria se instalara una dictadura global. Entonces a mí me dice que creen que los políticos o los que manejan el actual orden mundial, tenían un pacto para entregarse a Satanás y que pudiésemos aprobar o ser fieles a estos nuevos cambios para una dictadura mundial o global. Es que para el COVID hay muchas teorías, ¿no? Y hay muchas que sí como que tienen mucho sentido. Igual y... no sé, es que no nos podemos decir, no, sabes que siempre no, porque hay muchas teorías conspirativas que sí resultaron ser ciertas, ¿no? Entonces, en este mundo todo puede ser cierto o no. Al final, creo que, y esto lo he escuchado muchas veces, muchos pastores, teólogos, curas dicen que hablar o escuchar estas teorías pues funcionan, nos enferman espiritualmente, porque nos alejan o nos distraen de las supuestas verdades o de la fe. Yo lo diría que, como siempre lo he dicho, cuestiónense todo, no crean que hay verdades absolutas, y si un pastor o cura te dice que cuestionarte las cosas, los textos bíblicos, te distrae de tu fe, no le crean. Yo creo que simplemente el cuestionarte te hace humano. Exacto. Y te hace reafirmar las verdades con las que vives o has crecido. A fin de cuentas somos eso, humanos. Siempre vamos a dudar, siempre vamos a pecar, siempre vamos a hacer las cosas mal, pero de nosotros depende ser mejores personas. Claro, pero también hay personas que abusan de la conspiración y se vuelven muy
conspiranoicos con un miedo constante y piensan que de verdad es una realidad lo que se habla o lo que se lee, pero tampoco, como lo digo, ni las conspiraciones o las teorías conspirativas son una realidad, ni las verdades que nos han vendido hasta el día de hoy tampoco quiere decir que sean 100% ciertas. Siempre hay que tener un criterio y tener mucho cuidado con lo que leemos por ahí y con lo que escuchamos. Otra vez recalco, no es para hacerlos cambiar de religión o que duden de lo que creen o que esto signifique que sea una verdad absoluta, simplemente es entretenimiento. No buscamos controlar mentes, así como el Blue Beam. Simplemente es puro entretenimiento y también Ni para dejarte un poquito pensando. ni nada, Ajá. ni mucho menos. Entonces, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Creo que a mí me interesó. No es un tema que me guste hablar, pero Jess lo propuso y entonces todo es culpa de Jess si no les gusta el episodio. Pero espero que sí les guste. Denle like, suscríbanse y esas Y cosas. síguenos. Entonces ya estamos constantes con las publicaciones de los episodios, jueves misteriosos a las 7 hora de centro de México, 7 de la tarde. Esperamos verlos ahí y que sigan viendo nuestras hermosas caras y escuchando nuestras hermosas voces. Y nosotros vamos a leer sus hermosos comentarios. Muchas gracias a nuestro productor de Sevilla por estar al pendiente de este episodio. Ya lo saben, mi nombre es Tania Mino Yo soy Jess Rods. y nos escuchamos en el próximo episodio.